Para esta cuarta edición de Mujeres que Mueven el Mundo nos trasladamos al Cabildo de la ciudad de Córdoba. Ese espacio que de alguna manera representa los claroscuros, las contradicciones de la historia pasada y reciente. Allí nos vamos a encontrar con María Teresa Bocio. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante de la Junta Directiva de ADIUC, magíster en Educación y Trabajo y también es la presidenta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Hoy estamos en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en el patio del Cabildo, para recibir a Keka Bocio. ¿Cómo estás, Keka? Muy bien, Pati, un gusto estar con vos en este día tan precioso. Bueno, para compartir mi historia y la historia de Católicas. ¿Cómo no? Bueno, de tu historia has conversado con Mónica Reviglio, así que vamos a compartir esa entrevista. Sí, claro, hermosa entrevista. Bueno, Keka, gracias por venir a este paseíto que hacemos nosotros, donde tratamos de conocerte un poquito más de lo que normalmente conocemos en cuanto a tus posturas ideológicas. Acá te queremos conocer a vos, a Keka, así que, a ver, empecemos. ¿Dónde naciste? Uy, yo nací en un pueblito re pequeño, en la Pampa Gringa, bien piamontés, con todo lo que eso implica. Uy, vos lo sabrás, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, el pueblito se llama Colonia Viñó, 600 habitantes, capaz que tenía menos en la época. Sí. Fui a un colegio de monjas, un colegio de curas, los salesianos, que bueno, era el único colegio de hecho que había en el pueblo. Claro, claro. Y el de secundario era agrotécnico. La única ventaja que éramos muy pocas chicas y muchísimos varones. Ajá. Entonces, bueno, eso en ese sentido fue bastante divertido. Qué raro, ¿no? Porque en ese entonces era como los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Creo que eso fue interesante. Fue siempre a colegios mixtos, aunque sí religiosos, ¿no? Ajá. Bueno, y eso un poco influyó en tu educación, ¿no? Sí, yo vengo de una familia muy católica, muy religiosa. De hecho, tengo un hermano sacerdote y que, bueno, de alguna forma eso marcó también mi militancia feminista, porque lo que nunca me gustó de la religión católica, esta mirada sobre la sexualidad como algo feo, pecaminoso. Si bien en mi primera adolescencia era lo que había, digamos, y yo me hacía cargo de eso. Te voy a contar una anécdota. Decime. Cuando cumplí 15 años, uno de los regalos que me hizo mi hermano sacerdote fue un librito de Ediciones Paulina que decía las 100 formas de decir que no. ¡Ay, no! Jamás, jamás un sí. Bueno, mirá vos. Claro, entonces, bueno, ¿cuál era el modelo de la mujer? Yo además me imagino, en un pueblo tan chico, es como que ese era, digamos, los paradigmas que te daban, que te imponían, ¿no? A las mujeres. Claro, las chicas teníamos que ser difíciles, teníamos que ser como una montaña. ¿Cómo como una montaña? Y para que, bueno, que no se trepe demasiado rápido. Ah, mira vos. Como una cosa así muy... que todo el tiempo nosotros tenemos que estar, digamos, salvando nuestra integralidad, nuestra virginidad, porque seguramente los varones tenían la intención y uno tenía que estar a la defensiva, ¿no? Claro, Una de las actitudes que teníamos siempre cuando íbamos a bailar a los bailes de los pueblos era poner las manitos así. Ah, no, sí, en el baile lento, ahí, ¿viste? Entonces vos marcabas, marcabas la distancia del acercamiento. Bueno, y yo creo que eso me permitió poder ser feminista. Somos de la misma época, me parece. Más o menos, nos delata. Evidentemente, claro, eso eran todas cuestiones, y en un pueblo tan chico, me imagino, debe haber sido muy jodido como para una mujer, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que ahí fui construyendo mi feminismo, ¿no? En la relación con mi papá, esto de que, por ejemplo, mis hermanos podían dejar la ropa tirada, mi mamá la tenía que juntar y yo tenía que ayudar a mi mamá en esto que a mis hermanos se les permitía y a mí no, ¿no?
las tareas de ama de casa, entonces es como que ahí fui sintiendo la desigualdad, ¿no? En esto de los roles que uno tiene que llevar adelante, si sos mujer, si sos varón, ahí empezó como a revolcarme un poco esta rebeldía, digamos, decir, no, yo no quiero ser así, yo no quiero ser una buena ama de casa, una buena esposa, una buena maestra, yo quiero otra cosa para mi vida, ¿no? ¿Y cómo tomaba tu familia todo esto? Porque no eran pensamientos comunes de una jovencita esto. Y mi mamá es como que siempre, no sé, pobrecita, ella tuvo una única hija después de 4 varones y le salió chanfleada. Claro, para ella era rebeldía total. Claro, es como que ella nunca podía entender. Y fíjate vos que el que mediaba, digamos, en esta relación conflictiva de una mamá que, bueno, para ella lo mejor es que yo hubiese salido como ella. Claro. Era mi hermano sacerdote, que gracias a él yo, por ejemplo, empecé a conocer lo que era la teología de liberación, todo el tema de la opción por los pobres. Ahí empezó mi recorrido, digamos, disruptivo con la iglesia tradicional, ¿no? Claro. Y cuando llego a Córdoba, ahí me incorporé, por ejemplo, a las comunidades de base que promovía el padre Mariani, Quito Mariani. Después conocí el tiempo latinoamericano, compartí con Vitín Baroneto, la Normita, el flaco... O sea, referentes importantes. Claro, que ahí, bueno, conocí la historia de Angelelli. Yo en mi pueblo no sabía, los desaparecidos no se hablaba, lo que era la dictadura, bueno, era casi que un salvador, que es, bueno, el peronismo era la cosa mala, o sea, claro, todo ese conservadurismo de los muy pueblos. Grande, digamos, la parte conservadora que tiene la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, venir a Córdoba y empezar a transitar por esta universidad también, a la que quiero tanto, y encontrarme con esa gente es como que se me abrió un mundo. Y en esa cosa de transitar la encuentro a Marta Lanís, ¿no? En esa época, tanto La Tiempo como, bueno, organizaciones como el Movimiento Cordobés, allá por el año 87, se juntaban en una casa allá en Barrio San Martín. Y ahí la encuentro a Marta, lo encuentro al marido de la Marta, bueno, y nos vamos haciendo amigos. ¿Y ahí descubriste católicas? No, ahí no, porque Marta todavía no estaba en católicas. Eso fue en el 87-88. Después yo ya me dedico más a la militancia estudiantil, bueno, me casé, me fui a vivir un tiempo a Brasil, y a la vuelta, ahí por el año 97, me la encuentro de casualidad en Agua de Oro, que era un lugar que yo iba a visitar. Y bueno, y ahí le transmití mi deseo de militar en alguna cuestión que tuviera más con mi historia de mujer, ¿no? De género. Y bueno, y ahí me invitó a formar parte de Católicas, allá por el año 98 creo que empecé a participar en una obrita de teatro de prevención de VIH-Sida, con Liliana Vázquez en esa época, que también trabajaba en Católicas, con los pibes de la Lucy, de la Luciérnaga, que formaban parte del proyecto. Y bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? Mis primeras clases de educación sexual realmente integral las tuve ahí, porque hacíamos talleres de educación sexual para trabajar, bueno, todos estos mitos y mandatos. Y bueno, fue una experiencia realmente hermosa y sigue siéndolo porque es un equipo espectacular. O sea, en este momento estoy yo acá hablando con vos, Moni. Pero me encantaría que estuvieran todas mis compañeras, ¿no? Marta, Lola, Sole, Diana, Silvia Juliá, o sea, todas referentes, es sentirse en una comunidad de luchadores y hermanas. ¿Y cuándo fue ese día de? Porque vos estamos hablando de todo un derrotero, digamos, desde que estabas allá en tu pueblo, digamos, todo como se te fue abriendo la cabeza, pero hubo un día, siempre hay un día de. Sí, no sé si sentí así como, para mí fue como un continuo, o sea, de a poquito fui descubriendo cuestiones que tenían que ver con el feminismo, que yo no las tenía visibilizadas o eran una inquietud, pero no las podía de alguna forma nombrar, ¿no? Entonces, qué sé yo, primero el tema de la sexualidad, después el tema del aborto, cuando empecé yo, con mi formación, el aborto siempre algo, bueno, bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, los encuentros de mujeres fueron muy significativos. El primer encuentro de mujeres que voy fue en Mendoza, entonces fue esto de encontrar con tantas mujeres, con tantas consignas, con tanta
bueno, empoderamiento, ¿no? Y también con tanta reacción, porque ese encuentro en Mendoza, los sectores fundamentalistas nos asustaron, hubo una amenaza de bomba, bueno, y ahí es como que, bueno, fue así. ¿Cuánta historia de lucha? Digamos, de ir caminando despacito para adelante. Sí, y una historia de lucha que yo siempre digo, no soy yo, son todas mis compañeras, ¿no? De Católica y de otros colectivos como las compañeras del movimiento de mujeres. Bueno, en Católica Silvia Juliá, Marta Lanís, Liliana Vázquez, que también me acompañó, Mónica. Bueno, estas mujeres que uno va encontrando por el camino y que cada una te va aportando, digamos, en esta digamos, lucha, que es la lucha feminista, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que me construí con todas y con todos, porque también hay compañeros que nos acompañan. Sí, sí. A ver, la última pregunta. Entre la queca del pueblo y esta queca, ¿qué diferencia hay? ¿Qué notas? Y noto que, bueno, es como que he crecido un montón y noto que puedo mirar, digamos, y desnaturalizar muchas de las cuestiones que uno va construyendo desde la infancia, por ejemplo, mi rol como mujer, como madre, pero también noto que aún con todos estos recorridos sigue habiendo tensiones, sigue habiendo contradicciones, ¿no? Sigue habiendo culpa, sigue habiendo sobreexigencia. Es todo un camino el que te lleva el feminismo de poder visibilizar los desafíos, pero también ver cómo aún uno está como matriciado en esa lógica, digamos, del deber ser que te mete el patriarcado, ¿no? Esto de ser linda, eficiente, inteligente y todas las sobrecargas que nos imponemos las mujeres para vivir el cotidiano nuestro, ¿no? Entonces, bueno, esa tensión todavía me transcurre, ¿no? ¿Todavía? A pesar del tiempo y de la lucha y de tantas cosas que fuiste cambiando. Y ponele que me transcurre un 10% menos. No. Me transcurre, pero ¿qué hacemos cuando nos transcurre? Y bueno, la decimos. Claro. Eso es lo bueno, no la ocultamos, la ponemos como parte de nuestra contradicción, ¿no? Porque somos seres humanos, sin dudas. Y realmente nuestros procesos de socialización cultural son tan fuertes y es tan difícil romper. Por eso esto de que haya tantas jóvenes que ahora también se estén poniendo a la par nuestro a trabajar con los derechos de las mujeres tan importante, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo por este paseo y esta charla. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Muchas veces se habla, ¿no?, de cómo es el sentido de la organización de ustedes, Católicas por el Derecho a Decidir, para poder indagar sobre cuáles son los debates que se da la Iglesia, cuál es la posición de la Iglesia, en realidad, con la posición de equidad de género y de derechos reproductivos. Y en esa discusión también conocer cuál es la posición de Católicas por el Derecho a Decidir. Bueno, nosotros siempre decimos que somos mujeres católicas, pero somos disidentes, ¿no? Tenemos esa posición de somos parte de una institución y como es una institución tan amplia, tan heterogénea, nosotros somos parte de esa institución, pero disentimos sobre todo en lo que es la moral sexual de la Iglesia y sobre todo de la jerarquía, ¿no? Una moral sexual conservadora que siempre nos pone a las mujeres en el lugar de la subordinación, del aguante, del sacrificio, de la pureza, de la virginidad, ¿no? Esta cosa de que nosotros tenemos que siempre estar enteritas para todo, ¿no? Para la pareja, para la maternidad, para el dolor, ¿no? Y eso, bueno, no estamos de acuerdo, o sea, nosotros creemos que la sexualidad es algo pleno, bello, placentero y que hay que disfrutarla. Y desde ahí construimos nuestra identidad como católicas feministas. Hay una película que retrata un poco estas discusiones sobre los derechos reproductivos, que es El secreto de Vera Drake. Vamos a ver un fragmento de esta película. Bárbaro, buenísimo. En la película surge la discusión sobre el tema del aborto y la moral social. ¿Cómo podríamos analizar esta relación entre aborto, entre hipocresía y moral pública? Nosotros siempre decimos que esta moralidad, esta moral sexual que impone la jerarquía de la Iglesia Católica es una moral que lo único que genera es un doble discurso y una doble práctica, ¿no? Entonces, lo que nos sucede siempre a las mujeres cuando
cuando se nos impone esto de la maternidad obligatoria, ¿no? Esta decisión que no nos compete a nosotras, sino, digamos, a una doctrina que a veces está muy alejada de nuestras condiciones de vida, lo que uno hace es desobedecer esa doctrina, ¿no? Y entrar en este doble discurso, doble moral, que, bueno, todos saben que existe, pero es como que no se dice, y en todo caso si se dice en el confesionario, ahí acotado entre el cura y la mujer, y nadie se entera. Y lo vemos mucho sobre todo cuando hablamos de anticoncepción. La mayoría de las mujeres católicas utilizan métodos anticonceptivos. O sea, yo me crié en un pueblo, mis cuñadas, todo el mundo usaba métodos anticonceptivos. Pero la jerarquía católica sigue diciendo que hay que usar solo los naturales, sabiendo que eso, bueno, no son seguros, no son fiables. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto no tienen que empezar a discutir, a debatir estos temas y también el tema del aborto? Porque el aborto no es un dogma en la Iglesia Católica, es un tema a debatir. Hablabas sobre el tema de la prevención y ustedes llevan como organización una tarea de prevención. Contanos en qué consiste esta tarea. Bueno, es como que Católica tiene varias líneas de trabajo, ¿no? Tiene una línea que es muy importante y muy fuerte, que es trabajar con los efectores de salud, con médicos y médicas, enfermeros, equipos de salud que están en los territorios, que están en los hospitales públicos, trabajando en el tema de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En que realmente el efector de salud puede escuchar a las mujeres, a los varones, a los compañeros de la diversidad sexual, a las mujeres trans, y poder entender, bueno, cuáles son sus necesidades y no partir por ahí siempre desde esta perspectiva de que yo soy digamos, el médico, la médica o el efector de salud y yo puedo comprender desde mi formación lo que vos necesitas. Entonces, para nosotros es importante trabajar esta perspectiva, ¿no? De este oído atento a las necesidades que tienen los sujetos que van al sector salud. Y desde ahí hacemos capacitaciones, cursos de posgrado, trabajamos también con mujeres líderes de las organizaciones sociales para que las mujeres también de alguna forma demanden al sector salud, este otro modelo de atención, ¿no? Más centrado en los derechos. Además, Católicas por el Derecho a Decidir lleva adelante una tarea de acompañamiento con abogadas especializadas y en este punto me gustaría felicitarlas porque recientemente conocimos la resolución del caso Belén, esta joven tucumana que estuvo detenida 3 años por un caso de aborto, por un aborto espontáneo, y la incidencia, el trabajo de Católicas junto a otras organizaciones fue crucial. Me gustaría que me contaras un poco cómo fue ese proceso. No puedo dejar de mencionar a Soledad Dehesa, ¿no? Que es una compañera abogada, feminista, militante tucumana, que es parte de nuestra organización. A Sole le llega por un mensaje de texto, por un WhatsApp, no sé qué, muy bien, pero le llega de forma anónima esta información de que en Tucumán hay una mujer presa por una causa de aborto. Entonces ella averigua, va a la cárcel, se entrevista con Belén, se entrevista con esta chica muy joven, muy humilde, que bueno, tenía un abogado de oficio, que nunca hizo nada para saber realmente la causa, y ahí entonces Soledad empieza como a averiguar y empieza a apelar y a generar primero una intervención en el plano de lo jurídico, haciendo litigio estratégico, o sea, reconociendo que esta chica había sido, digamos, víctima de violencia institucional, y después también empieza a articular con otros actores políticos de Tucumán, otras compañeras que están en diferentes organizaciones, y ahí se arma la mesa de libertad para Belén. Entonces es como que fuimos siempre trabajando a dos puntas, ¿no? Por un lado, el litigio estratégico, discutir con la justicia, que siempre es misógina, patriarcal, que ejerce violencia institucional. Este caso fue
realmente significativo cómo se ejerció la violencia institucional y por otro lado la movilización en la calle, ¿no? Política, para poner en agenda esta situación de maltrato, ¿no? Que vivió Belén. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Veíamos en este fragmento de la película cómo cuando una mujer decide abortar, siempre hay una mujer que la acompaña. En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación nos da una cifra aproximada de 500.000 abortos al año en nuestro país, con todo el riesgo que eso implica de clandestinidad para las mujeres. Queríamos preguntarte cuál es la situación en Córdoba, cómo lo están analizando ustedes. Bueno, nosotros sabemos que acá los abortos existen, ahora tenemos todo un avance significativo con el tema de acceder, digamos, a la interrupción voluntaria del embarazo, porque hay dos colectivos que nos están acompañando en eso, que son las socorristas, y además también están varias compañeras en los dispensarios que están haciendo una propuesta de reducción de riesgo y daño en relación a consejería pre y posaborto. Eso es importante porque creo que fue también un logro que desde la capacitación que dimos desde Católicas en los cursos de posgrado, invitando especialistas, por ejemplo, del IPAS, de organismos que trabajan con la salud de las mujeres, bueno, conseguimos que varios centros de salud estén trabajando desde esa perspectiva, ¿no? Ofreciendo información, diciéndole a las mujeres cómo pueden hacer, digamos, para no tener riesgos, ¿no? Sin recurrir a los espacios clandestinos que son muy caros y muy inseguros. Entonces me parece que estamos como trabajando la problemática en este sentido de acompañar a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, ¿no? Con estas dos redes que nos permiten que, reducir los riesgos para la salud de las mujeres, ¿no? No solamente riesgo de muerte, la mortalidad materna, sino la morbimortalidad, esto de que de pronto un aborto hecho en malas condiciones quedan muchas secuelas para las mujeres, ¿no? Bueno, y en esta transición, en este recorrido hacia conquistar más derechos, hay un caso que es muy significativo, que es el caso FAL, que se conoció como caso FAL. Contanos en qué consistió y cómo incidió esto en este trayecto de conquistas de derechos de las mujeres. Tuvo que ver con un caso que se dio en la provincia de Chubut, de una niña que había sido violada por su padrastro, por un familiar de ella. La madre pide un aborto no punible, amparándose en el artículo 86 del Código Penal. La Corte Suprema de Justicia de la provincia concede eso, pero ahí hay un amparo que se genera desde estos sectores conservadores que nosotros le decimos antiderecho, y empiezan como a obstaculizar la práctica efectiva, que después se logra. Pero bueno, lo que se hizo después tomar este caso, que tiene que ver con otros tantos casos más que sucedieron de abortos no punibles que no pudieron llegar a buen puerto, y lo toma la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí hace un fallo donde ahí toma el artículo del Código Penal y lo amplía. Dice que en todo caso de violación, y no solamente, como dice el artículo 86 del Código Penal hecho allá por 1922, en caso de idiota o demente. Entonces, en todo caso de violación, las mujeres tienen acceso al aborto no punible, que nosotros ahora le queremos llamar interrupción legal del embarazo, porque es legal la interrupción del embarazo en esos casos, en caso de violación y en caso de peligrar la salud o la vida de las mujeres. Pese a esta resolución de la Corte Suprema de la Nación, en Córdoba seguimos teniendo postergado el protocolo de abortos no punibles. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cuál es la situación actual?
esto es lo que el fallo FAL lo que hace es, bueno, dar, digamos, una herramienta jurídica que en función de esa herramienta jurídica el Ministerio de Salud de la Nación produce un protocolo que es una herramienta administrativa, no es una norma, la norma ya está, que es el Código Penal y el fallo FAL, ¿no? Es una herramienta administrativa. En Córdoba se hace un protocolo con algunas diferencias con el protocolo de Nación, pero cuando entra en vigencia mediante, bueno, resolución del Ministerio de Salud de la provincia, hay una organización que eleva un amparo y hay un juez, de nuevo estamos hablando de justicia patriarcal, no en este caso, hay un juez, que es el juez Osola, que hace lugar a este amparo. Y bueno, y hace, no sé, yo te podría decir como 5 años que está este protocolo bajo esta situación de amparo, sabemos que está en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, pero bueno, no se expiden, ¿no? Y mientras tanto, entonces, lo que se genera ahí no es un vacío legal, porque la ley está, tenemos el Código Penal, tenemos el fallo FAL, pero por ahí los médicos, el sector salud, que ellos se manejan con estas herramientas administrativas, dicen que no lo pueden hacer porque no hay protocolo, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre es la lucha que nos damos, la pelea, ¿no? Para encontrar en el sector salud estos equipos aliados, estos médicos aliados que, bueno, realmente sepan cuáles son nuestros derechos y estén dispuestos a cumplirlos. Entonces, ¿cómo tendría que hacer una mujer en Córdoba para hacerse un aborto no punible? Lo que tienen que hacer es acercarse a un hospital público, pero también conocer cuáles son, digamos, los efectores amigables dentro de ese hospital público y ahí recurrir a las organizaciones de mujeres que estamos trabajando en esta temática, ¿no? Somos muy visibles las organizaciones, las católicas, las socorristas, bueno, las compañeras que están en la universidad, la red de efectores de salud, entonces, bueno, poder hacer el camino acompañadas por estos colectivos feministas que estamos abriendo y haciendo lucha, digamos, trabajando todo el tiempo para que las mujeres puedan acceder. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Por ahí ir sola, a veces lo que sucede que en estos espacios hay como, bueno, mucha disputa de sentidos y hay muchos efectores de salud que no están de acuerdo con el aborto y que son parte de estos sectores conservadores. Entonces, por ahí lo que les puede suceder a las mujeres que vivan, si caen digamos, y son atendidas por estos sectores, por ahí viven violencia institucional, violencia obstétrica. Entonces la idea es siempre ir acompañadas, ¿no? Bueno, entre todas podemos lograr que realmente nuestros derechos se respeten. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. En el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario del 2005 se creó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuya principal consigna es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Con qué cabocio vamos a preguntarle sobre cada una de estas consignas? Educación sexual, por ejemplo. Bueno, la educación sexual, yo ayer estuve en el acto de Micaela, ¿no? Que con mucho dolor perdimos otra compañera más y bueno, y ahí decíamos la importancia de la educación sexual. Para romper con estos estereotipos de géneros, con el patriarcado, con los estigmas, con los prejuicios que vamos construyendo desde esta cultura tan misógina, machista, ¿no? Donde la mujer siempre es un objeto de consumo, un objeto para vender, ¿no? Para vender, qué sé yo, desde un electrodoméstico, un limpiador de cocina hasta una lencería, ¿no? Entonces, la educación sexual para mí es fundamental y tenemos una ley que fue aprobada desde el 2006, una ley de educación sexual integral que realmente generó muchos y muy lindos recursos para trabajar en el aula. Hubo capacitaciones, lo que sabemos ahora que realmente es una pena, pero ese programa ha sido bastante desmantelado. Ya no se producen los recursos que se producían antes, que eran los cuadernillos, hay muchos dispositivos audiovisuales y los docentes por ahí les cuesta ponerse y trabajar ese tema, pero que realmente se lo tienen que plantear como un desafío, ¿no? Porque bueno, los docentes
la mayoría son mujeres también, ¿no? Entonces yo creo que también es parte de su militancia dentro de la educación poder trabajar algunos ejes importantes y transversalizarlo en todas las asignaturas. O sea, a ver, si yo trabajo en lengua y trabajo los cuentos infantiles, ¿cuántos cuentos de princesa hemos oído, no? ¿Y hasta qué punto esos cuentos de princesa no nos han impuesto esa imagen de mujer sumisa que está durmiendo y espera un príncipe que la despierte, ¿no? Entonces empezar a trabajar con otras perspectivas, otros relatos en la escuela es muy importante. A que el patio no sea para los varones y el fútbol, sino que las mujeres también podamos, las niñas podamos disfrutar del patio y no estar arrinconadas ahí en ese espacio pequeño que nos dejan para... Bueno, porque las mujeres hablamos, no jugamos. ¿Anticonceptivos? Bueno, también nosotros desde 2006 el Estado Nacional aprueba una ley que crea el programa de salud sexual y procreación responsable. Ese programa obliga al Estado a proveer anticonceptivos de todas las variedades, hasta anticoncepción de emergencias, a los centros de salud y a los hospitales públicos, ¿no? Y además exige a las prestadoras de salud brindárselo a las mujeres de forma gratuita. Entonces, bueno, eso tiene que estar. Y además del insumo material, también se capacitó mucho en consejería, ¿no? En salud sexual y reproductiva. Que la consejería no es solamente dar información, es decir, bueno, mira, vos tenés 20 años y no podés usar DIU, usa tal y tal cosa. No, es poder escuchar a las mujeres y por qué las mujeres muchas veces prefieren una inyección, una anticoncepción inyectable y no, por ejemplo, un anticonceptivo que se da por pastillas, ¿no? Porque a veces sufren violencia, las parejas no quieren que tomen anticonceptivo porque es mucho mejor manejar una mujer embarazada o con 5 chicos que una mujer que pueda decidir sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Entonces la consejería es un espacio de diálogo, de escucha, de empatizar con quien viene, sea adolescente, sea varón, sea mujer, sea trans, y poder realmente disponer de la anticoncepción que esa persona necesita, no la que el efector de salud cree que es conveniente, ¿no? O por lo menos poder articular esas dos miradas en el espacio de la consejería. Y en relación con el aborto legal para no morir. Nosotros siempre decimos las católicas, porque nos dicen, ¿ustedes son católicas y están a favor del aborto? No, nadie está a favor del aborto. O sea, nosotros no partimos de decir, bueno, vamos a abortar. No, el aborto siempre es una situación muy dilemática. Ninguna mujer decide abortar de forma alegre, sino, bueno, hay siempre y capaz que por los mandatos también, ¿no? De la maternidad obligatoria que recibimos, es como que siempre decimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos ante esta situación? Pero lo que creemos es que la prohibición legal y religiosa acerca del aborto no impide que las mujeres, cuando transitan por una maternidad no deseada, interrumpan ese embarazo. Entonces decimos, bueno, si eso sucede, si hay 500.000 abortos por año, si el Estado no está haciendo nada, bueno, ¿por qué tenemos que siempre someter a las mujeres a estas situaciones de vulneración, de violencia institucional, de violencia obstétrica? Tenemos el caso de Belén y un montón de chicas a veces que llegan con abortos en curso y son maltratadas dentro de los espacios de salud. Entonces, legalizar el aborto implica que el Estado plantee una política pública para contener a esas mujeres que transitan por una maternidad no deseada. Porque de pronto, bueno, sucede, falló un anticonceptivo, hubo una relación no consensuada, bueno, pasan tantas cosas por las cuales una se embaraza y hay momentos donde una no quiere estar embarazada, no lo desea. Y yo creo que la maternidad solamente puede ser producida en la medida que es deseada, ¿no? O sea, cuando uno desea la maternidad, ahí sí realmente hay plenitud, si no, no hay plenitud. Durante todo el programa hemos ido hablando un poco sobre el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué cosas tienen en común, qué parecidos, qué diferencias estos dos derechos, derechos sexuales y derechos reproductivos? Y los derechos sexuales tienen que ver más con la construcción de la identidad sexual, del deseo, del placer, ¿no? O sea, siempre nos han metido esta cuestión de que la sexualidad es mala, pecaminosa, es riesgosa, y sobre todo cuando uno es adolescente, ¿no? O sea, a ver, no te metas en eso, que quedas embarazada, que te vas a infectar.
Y no, y la sexualidad es algo muy bello, es algo que nos otorga placer y por eso, bueno, es parte de la vida, ¿no? Entonces esto de poder ser respetado por la orientación, identidad que vos construís en relación, digamos, a con quién querés tener relaciones o con quién querés construir una pareja. Tiene que ver también con recibir información científica, información para que te permita, digamos, bueno, desarrollar una sexualidad sin riesgos. Y en cambio los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver más con esto de la procreación, o sea, a ver, cómo cuidarme, cuántos hijos quiero tener hijos, es parte de mi proyecto de vida tener hijos, tanto para los varones como las mujeres. Tiene que ver con esto de la maternidad compartida, ¿no? Por ahí la maternidad siempre y el cuidado hacia nuestros hijos siempre está focalizado hacia las mujeres, como que las mujeres tenemos el instinto maternal tan bendito que nos lleva a que, bueno, si el chico se enferma, tenés que llevarlo vos al médico. No, acá se trata de compartir esto, ¿no? De compartir la crianza de nuestros hijos para también criar hijos que no estén tan estereotipados y que puedan también ellos replicar esto como parte de romper estos estereotipos que el patriarcado nos impone, ¿no? Para ir cerrando y ya despedirnos, ¿cuáles son los desafíos que nos quedan como sociedad en relación con las demandas, los derechos de las mujeres? Bueno, es lo que decíamos, Pate, el desafío es poder realmente desanudar esto del patriarcado, ¿no? Que es una palabra que la decimos, pero esto del lugar de las mujeres dentro de la sociedad, o sea, nos quedan tantos desafíos, por ejemplo, en relación a vivir la sexualidad plena, al poder decidir acerca de, bueno, si quiero o no una maternidad que no fue deseada, a poder participar en los espacios políticos de forma igualitaria. O sea, nosotros vemos la foto de los políticos y seguimos siendo minoría. Por ahí sí en el Parlamento porque hubo una ley de cupo, los sindicatos, o sea, hasta cuántas mujeres secretarias gremiales presiden los sindicatos, o sea, siempre nos ponen en el lugar de la Secretaría de Género, ¿no? Pero desde ahí es como que nos encapsulan, como si el problema de género fuera solamente un problema de las mujeres y no que transversaliza todas las prácticas políticas, sindicales que nos damos en muchos espacios, ¿no? En las empresas privadas, o sea, las mujeres siguen teniendo ese techo de cristal, ¿no? El director siempre es el varón. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer imprime una lógica de relación que no es la lógica de dominación machista que por ahí sigue generando, digamos, esta figura masculina, ¿no? No hablando del varón particular, que puede ser un excelente compañero, sino de cómo se fue construyendo esta imagen de dominación, de fuerza, que siempre como que la capitalizan los varones en esta sociedad tan machista, ¿no? Otro gran desafío es las pautas publicitarias, los medios de comunicación. Basta de ponernos con Mr. Músculo, estamos hartos de vernos ahí limpiando y el Mr. Músculo, digamos, ayudándonos, pero no ensuciándose las manos. O sea, hay tantas cosas para hacer, pero estamos ahí en la lucha y no paramos, y yo creo que este espacio también da cuenta de esto, ¿no? De estos avances. Bueno. Exactamente. Keka, muchas gracias por haber compartido y bueno, seguimos transitando. ¿Sí? Ay, bonita. Les agradecemos habernos acompañado en esta nueva edición de Mujeres que Mueven al Mundo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar. No hay por qué domesticar.
que no siempre fue regado. Porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Si nada